En el momento en que genuinamente dejas de preocuparte por algo, de repente se vuelve disponible para ti. Relaciones que dejas de perseguir, oportunidades que habías abandonado, incluso ese amigo que desaparece por meses pero que de alguna forma siempre te escribe cuando ya ni pensabas en él. Todos parecen aparecer, justo cuando mentalmente ya has pasado página. No estoy hablando de manifestación, ni de pensamiento positivo, hablo de algo mucho más práctico, y siendo honestos, un poco cruel sobre cómo funciona realmente el mundo. Cuando deseas algo con demasiada intensidad, proyectas una energía, una desesperación que cualquiera puede percibir a kilómetros de distancia. Respondes mensajes en segundos, te quedas en situaciones que te drenan el alma porque tener algo se siente mejor que no tener nada. Pero esto es lo que realmente pasa, cuando quieres algo tan desesperadamente, estás operando desde la escasez. Tomas decisiones basadas en el miedo, no en la elección. Piensa en la última vez que estabas realmente hambriento, con hambre de verdad, y entraste en un supermercado. De repente, todo parecía bueno, incluso esas comidas caras y prefabricadas empezaron a parecer apetecibles. Eso es lo que la desesperación le hace a tu juicio. Te conformas con menos, porque temes que no haya más. Pero cuando no tienes hambre, cuando acabas de comer una buena comida, recorres ese mismo supermercado de forma completamente diferente. Eres selectivo, notas lo que está fresco, lo que vale tu dinero, lo que realmente encaja con lo que deseas. No desear nada no significa convertirte en un monje o renunciar a la vida, significa llegar a un punto en el que genuinamente estás bien con cualquier resultado, donde tu felicidad no depende de obtener esa cosa específica. Las personas pueden percibir cuando no las necesitas de forma desesperada, realmente pueden notar cuando estás contento con tu propia compañía. De repente, ya no eres solo otra opción en su lista, eres alguien con sustancia, alguien con quien vale la pena compartir. Nikola Tesla es un buen ejemplo de esto. A lo largo de su vida, Tesla mostró una dedicación apasionada a sus inventos y a su visión del futuro, pero sin estar atado a la aprobación social o la fama inmediata. Tesla no buscaba desesperadamente popularidad o dinero, su felicidad y motivación provenían de su profundo amor por la ciencia y la invención. Aunque enfrentó dificultades económicas y el rechazo de muchas personas influyentes, su estado interior se mantuvo firme, libre de la ansiedad por aprobación externa. Esta actitud le permitió seguir creando y aportando a la humanidad, sin estar atrapado en la necesidad de controlar cada resultado o de perseguir desesperadamente reconocimiento. Tesla vivió muchas dificultades, rechazo y falta de apoyo, pero él no actuaba desde la escasez o la necesidad urgente de ser aprobado. Su tranquilidad y su concentración en su oficio, sin obsesionarse con el éxito inmediato o con agradar a otros, generaron un tipo de energía que, paradójicamente, hizo que sus ideas y descubrimientos tuvieran un impacto duradero y fueran valorados, incluso cuando él mismo no estaba persiguiéndolos de forma desesperada. Las personas pueden percibir cuando no las necesitas de forma obsesiva, realmente pueden notar cuando estás contento con tu propia compañía. Generalmente, nos sentimos atraídos por quienes se muestran completos y seguros de sí mismos. Existe algo realmente magnético en alguien que está sinceramente satisfecho con su vida tal como es, y esto no tiene nada que ver con conformismo, sino con haber construido una base sólida que no depende de que otra persona venga a arreglarla. Pero lo frustrante de este enfoque es que no puedes fingir no querer algo. Tu subconsciente se filtra en todo, en cómo escribes mensajes, en las preguntas que haces, en la energía que llevas a las conversaciones. La gente puede notar cuando estás actuando desde una falsa indiferencia versus cuando realmente la sientes. Normalmente, aprendemos esto a las malas. Pasamos años intentando parecer menos interesados en cosas que deseamos con desesperación, pensando que, si actuamos lo suficientemente relajados, el universo recompensaría nuestra falsa calma con lo que realmente queremos. Esto nunca funcionó porque debajo de toda esa indiferencia fingida, seguía la misma energía desesperada, solo que con una máscara puesta. El verdadero cambio ocurre cuando genuinamente no usas a otras personas ni a las oportunidades como estrategias de escape de tu realidad actual. Cuando empiezas a invertir en ti mismo, en tus hobbies, en tus amistades y en tu espacio, descubres que puedes disfrutar de tu propia compañía. Por eso la gente dice que las mejores relaciones suceden cuando no las estás buscando.
No es porque la vida tenga un sentido del humor irónico, sino porque cuando no estás buscando, probablemente ya eres alguien que vale la pena conocer. Pero también existe un lado más oscuro en este patrón. A veces dejamos de querer cosas no porque hayamos crecido o encontrado paz, sino porque nos han herido tantas veces que hemos construido muros disfrazados de sabiduría. Nos decimos a nosotros mismos que no queremos esa relación, esa oportunidad, esa conexión, pero en realidad solo nos estamos protegiendo de volver a ser heridos. La diferencia entre un desapego saludable y una insensibilidad defensiva es sutil pero importante. El desapego saludable viene de la abundancia. Realmente tienes suficiente en tu vida como para no necesitar esa cosa en particular para sentirte completo. La insensibilidad defensiva viene del agotamiento. Te han decepcionado tantas veces que te proteges de antemano. El verdadero no querer algo significa que serías sinceramente feliz si funciona, y genuinamente estarías bien si no lo hace. No estás esperando en secreto mientras finges que no te importa, ni tampoco estás llevando la cuenta de lo poco que te esfuerzas. El mundo moderno se ha convertido en una constante carrera hacia el resultado. Dejamos de hacer las cosas por el simple acto de hacerlas y comenzamos a medir cada esfuerzo por lo que nos devuelve. Actualmente vivimos en una época donde toda acción parece necesitar una recompensa para ser válida, donde el valor de lo que hacemos se calcula en función de su utilidad o de la aprobación que obtenga. Sin embargo, este fenómeno no es nuevo, aunque hoy lo sentimos con gran intensidad gracias a las redes sociales y la cultura de la productividad. A lo largo de la historia, hubo momentos y personajes que nos enseñaron que soltar el resultado más que renunciar es liberarse. Cuando actuamos esperando algo a cambio, nuestras acciones dejan de ser auténticas y se convierten en transacciones. Si ayudo a un amigo, pero en el fondo espero que me devuelva el favor, si creo arte solo para obtener reconocimiento, si amo únicamente para ser amado de vuelta, entonces ya no estoy siendo verdadero, estoy negociando. El filósofo taoísta Lao Tse lo anticipó hace más de 2000 años. Para él, la fluidez de la vida se rompía cuando intentábamos controlar los resultados, cuando nuestras acciones se contaminaban con el miedo a no recibir lo que deseamos. En su visión, la armonía consiste en actuar por actuar, no porque esperemos un retorno. En el mundo contemporáneo, eso no es nada fácil, porque la sociedad nos ha enseñado a medirlo todo: éxito, belleza, inteligencia e incluso felicidad. Cada día se nos inculca que si haces una cosa, obtendrás otra, pero la realidad es más compleja, ya que puedes hacer todo lo correcto y aún así no recibir el resultado esperado. Puedes amar profundamente y no ser correspondido, o trabajar incansablemente y no alcanzar la meta. La historia está llena de personas que descubrieron esta verdad, a menudo después de grandes sufrimientos. Marco Aurelio, el emperador filósofo, gobernó un imperio gigantesco mientras escribía en sus meditaciones que uno debe actuar por deber y virtud, no por recompensa. En medio de guerras, plagas y traiciones, comprendió que el control reside solo en nuestras acciones, nunca en sus resultados. Van Gogh, el pintor que fue incomprendido en vida, pasó años creando obras que nadie compraba ni admiraba. No pintaba porque esperara fama o riqueza, lo hacía porque sentía un fuego interior que lo obligaba a expresarse. En una de sus cartas a su hermano Theo, escribió: «Lo que haría yo, si no pudiera pintar, no lo sé. Siento un fuego en mi interior que me consume». Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda, pasó mucho tiempo buscando la iluminación a través de esfuerzos extremos, ayunos prolongados, prácticas severas y una negación total de sí mismo. Sin embargo, no la encontró hasta que soltó el deseo de alcanzarla. Fue solo cuando se sentó bajo la higuera, decidido a simplemente ser, que la iluminación llegó. Existe un error común al asumir que la vida funciona como una balanza perfecta. Pensamos: si trabajo duro, seré recompensado; si soy amable, recibiré amabilidad. Pero la vida no es un contrato moral con cláusulas claras. Muchas veces damos y no recibimos, amamos y somos heridos, creamos y no somos vistos. Cuando hacemos algo esperando un retorno, convertimos nuestra acción en una apuesta, y el fracaso se siente como una traición. Cuanto más nos permitimos dejar de obsesionarnos con el resultado, más podemos disfrutar de lo que hacemos. Dejamos de actuar para obtener una sensación futura y empezamos a experimentarla en el presente. Cuando estamos en ese estado, literalmente todo te quiere cuando tú no quieres nada.
Pintamos porque pintar es gozo, escribimos porque escribir nos conecta con nosotros mismos, amamos porque amar es nuestra naturaleza, no porque queremos ser amados de vuelta. Esta es una idea bastante radical en el mundo moderno. Vivimos condicionados a buscar validación externa. Si hoy medito, al amanecer me sentiré mejor. Si publico esta foto, recibiré aprobación y me sentiré valioso. Pero la realidad es que estas expectativas nos encadenan. Esto es difícil de aceptar porque va en contra de nuestra programación social, pero basta con observar la naturaleza para entenderlo. El sol brilla sin esperar agradecimiento, el árbol da frutos sin pedir reconocimiento, el río fluye sin exigir que lo admiren. Quizás necesitamos recuperar un poco de esa inocencia, encontrar, aunque sea una cosa, pintar, escribir, bailar, cocinar, caminar, y hacerla por el simple hecho de hacerla. Personalmente, siento que la mayoría de nuestros deseos ni siquiera nos pertenecen. Son heredados, de la familia, de la sociedad, de una cultura que nos dice qué es valioso y qué no. Pero nuestras pasiones honestas, las cosas que disfrutamos sin importar cómo se vean, son valiosas precisamente porque nos hacen sentir vivos por dentro. Cuando nos desprendemos de la expectativa de obtener algo a cambio de cada gesto, cada esfuerzo se transforma en un regalo. No existe carga, no existe ansiedad. Como enseña el Bhagavad Gita, un texto milenario de la India, puedes controlar tus acciones, pero nunca sus frutos, por lo tanto, no te apegues a los resultados. Normalmente nos cuesta aplicar este principio porque estamos condicionados a operar desde la carencia. Desde la infancia se nos enseña que, si no logras algo, no eres nada. Así empezamos a construir nuestra identidad sobre lo que poseemos, sobre las metas que alcanzamos y sobre el reconocimiento que los demás nos dan. Y cuando esas cosas fallan, nos sentimos vacíos, fracasados, como si hubiéramos perdido algo vital. A lo largo de la historia, sobran ejemplos que demuestran cómo un deseo excesivo puede terminar siendo una cadena. Julio César fue un hombre cuya vida encarna el arquetipo del deseo que nunca se sacia. Tras conquistar la Galia y convertirse en uno de los generales más brillantes de Roma, podría haberse retirado con honor y riquezas incalculables. Sin embargo, su deseo de poder absoluto lo empujó a cruzar el Rubicón en el 49 a.C., un acto que desencadenó una guerra civil. César no solo quería ser el más grande de Roma, quería ser inmortalizado como el amo indiscutible del mundo romano. Su apego al poder era tan profundo que incluso cuando alcanzó el título de dictador perpetuo, su paranoia aumentó. Paradójicamente, ese deseo de control lo hizo vulnerable. Fue asesinado a puñaladas por quienes temían que su ambición destruyera la República. La ironía es brutal. En su afán de poseerlo todo, perdió lo único que no podía recuperar, su vida. Su historia muestra cómo el deseo compulsivo de mantener y ampliar lo conquistado puede convertirse en la más cruel de las cadenas. En el terreno psicológico, uno de los testimonios más poderosos sobre esta realidad proviene de Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz. En su obra fundamental El hombre en busca de sentido, Frankl describe cómo, durante la experiencia límite del Holocausto, no eran los más fuertes físicamente quienes sobrevivían, sino aquellos que encontraban un sentido en el presente, incluso en medio del sufrimiento más extremo. Frankl sostiene que el ser humano puede soportar cualquier circunstancia, por insoportable que sea, si encuentra un porqué para seguir viviendo. Por el contrario, la desesperanza y el apego obsesivo a un futuro idealizado, o a la esperanza de un rescate milagroso, a menudo destruían la voluntad de existir. Esta enseñanza de Viktor Frankl rompe con la noción de la vida como una balanza justa donde todo debe compensarse. La vida no garantiza que a cada injusticia le siga una compensación inmediata, o que el sufrimiento se traduzca en recompensa. Más bien, lo que determina la calidad de nuestra existencia es la actitud que adoptamos frente a lo inevitable, la capacidad de soltar la necesidad de control absoluto y encontrar un propósito en el presente que sostenga nuestra dignidad y nuestra voluntad de seguir adelante, pase lo que pase. Existe un poder extraño y magnético en las personas que no necesitan nada de nosotros. Todos hemos conocido a alguien así, alguien cuya presencia es suficiente, que no busca aprobación, que no persigue relaciones como si su vida dependiera de ellas. Es la misma lógica que encontramos en el arte. Un pintor que crea solo para complacer al público suele producir obras vacías,
mientras que quien pinta para sí mismo, para explorar su alma, termina tocando la de los demás. Como mencionamos antes, esto ocurre porque el deseo desesperado se siente. Es como un aroma denso que impregna nuestras palabras, nuestros gestos, incluso nuestro silencio. Fingir indiferencia nunca funciona, porque nuestra mente siempre traiciona la actuación. Para vivir este principio, no basta con repetir mantras de desapego, es necesario construir una vida interior tan rica que no necesitemos nada externo para sentirnos completos. No deberías encadenar tu expresión, tus metas o tus aspiraciones a un candado imaginario que solo tú sostienes. Muchas veces vivimos como si hubiera un yo futuro que vendrá a salvarnos, como si la plenitud fuese una estación a la que llegaremos algún día, cuando alcancemos determinada meta, consigamos el reconocimiento de otros o logremos la aprobación que tanto anhelamos. Pero la verdad, la cruda verdad, es que no existe un yo futuro esperándote. No existe ese mañana ideal que te redima de lo que eres actualmente, y tampoco existe un yo pasado que tengas que superar o borrar, porque el pasado ya no tiene poder salvo el que le entregues. Este principio lo encontramos principalmente en la filosofía estoica. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: "No dejes que el futuro te inquiete, pues llegarás a él armado con la misma razón que te sostiene ahora". Y es que tanto los estoicos como los sabios orientales entendieron que al postergar la felicidad, al hacerla depender de un resultado, caemos en la trampa de vivir como prisioneros de expectativas que nunca terminan de cumplirse. Por eso, suelta la necesidad de que las cosas sean distintas, suelta la obsesión por convertirte en alguien más. Cuando puedes habitarte plenamente en el presente, sin ansiedad por el resultado, cada acción se convierte en un fin en sí misma, y la vida adquiere un sabor distinto. Piensa en grandes figuras de la historia que entendieron esto. Leonardo da Vinci, por ejemplo, no pintaba la Mona Lisa porque esperaba que siglos después se le llamara genio. Pintaba porque la pintura era su manera de dialogar con la existencia. Ese desapego al resultado le permitió una libertad creativa y vital que muchos de nosotros no conocemos, porque estamos demasiado preocupados por cómo seremos percibidos o qué obtendremos a cambio. Y otra cosa importante, cuando no buscas que los demás te validen, cuando tu felicidad no depende de conseguir o perder algo externo, empiezas a sentirte verdaderamente ligero. En ese estado, ya no reaccionas de forma automática a lo que ocurre fuera de ti, sino que actúas desde un centro interno, firme y sereno. Mi invitación es sencilla: no te tomes la vida demasiado personal. No permitas que tus emociones sean determinadas por la validación externa. Mantén el control sobre tus reacciones, cultiva tu relación contigo mismo y recuerda que el terreno más fértil para la transformación está dentro de ti. Al final del día, todo lo demás puede transformarse, pero cómo te sientes contigo mismo es la raíz que sostiene tu mundo. Cuando logras sentirte en paz con lo que eres, con tu expresión y con tus actos, cualquier cosa que hagas, crees, pienses o digas, será una extensión de esa plenitud. Cuando eso ocurre, tu perspectiva se ajusta, y tu vida, casi sin esfuerzo, empieza a sentirse bien. Así que sigue siendo tú, no busques ser una copia de nada ni de nadie. Hay una grandeza serena en quien camina la vida sin ansiedad por los resultados, en quien actúa por la simple belleza de actuar. Sigue construyendo tu espacio interno, porque cuando estás bien contigo mismo, todo lo demás encuentra su lugar. Todo te busca cuando no quieres nada, porque cuando no quieres nada, ya tienes todo lo que importa. En el capítulo 3 del libro Tus zonas erróneas, hay una fábula que resume con precisión lo que hemos estado hablando. Esta dice lo siguiente: un gato grande vio cómo un gatito pequeño trataba de pescarse la cola, y le preguntó: ¿por qué tratas de pescarte la cola de esa forma? El gatito dijo: he aprendido que lo mejor para un gato es la felicidad, y que la felicidad es mi cola. Por eso la persigo y trato de atraparla, y cuando la atrape, habré encontrado la felicidad. El gato viejo le respondió: hijo mío, yo también le he prestado atención a los problemas del universo. Yo también he pensado que mi cola era la felicidad, pero me he dado cuenta de que cuando la persigo, se me escapa, pero cuando voy haciendo lo que tengo que hacer, ella viene detrás de mí por donde quiera que yo vaya.